Alerta máxima. Cepeda bajo fuego por esconderse del crimen de Uribe. ¿Pueden creer lo que está pasando en Colombia? Un candidato presidencial acusado de esconderse del crimen de un senador, amenazas, vínculos con terroristas y un salario que sigue cobrando sin aparecer en el Congreso. Esta es la historia más explosiva de la política colombiana y van a querer escuchar cada segundo. Quédense hasta el final porque lo que van a descubrir los dejará sin palabras. El Senado de la República Colombiana se había convertido en un escenario de guerra política. Las cámaras de televisión enfocaban las bancadas, los periodistas afilaban sus lápices y los congresistas tomaban sus lugares con expresiones graves. Pero había un asiento que permanecía vacío. No era cualquier asiento. Era la silla del candidato presidencial del pacto histórico, la silla de quien aspiraba a gobernar la nación, la silla que debía estar ocupada por él en este momento crucial. La silla de Cepeda permanecía fría, abandonada, silenciosa. Afuera del Capitolio, las noticias corrían como fuego en un bosque seco. Los colombianos encendían sus televisores, revisaban sus teléfonos, compartían publicaciones en redes sociales. Todos hacían la misma pregunta. ¿Dónde estaba el candidato? ¿Por qué no daba la cara cuando más lo necesitaban? ¿Qué estaba ocultando? La alerta máxima no era solo por la ausencia. Era por lo que esa ausencia revelaba. El candidato debía responder por acusaciones que hacían temblar los cimientos de su campaña. Vínculos con grupos armados. Amenazas contra congresistas. Y lo más grave, lo más aterrador, lo más imperdonable, su presunta responsabilidad política en el asesinato de un colega del Senado. El nombre del caído resonaba en cada rincón del recinto, Miguel Uribe Turbay. Dentro de la sala del Senado, la temperatura política subía grado a grado. Los congresistas de la oposición habían preparado sus intervenciones con precisión quirúrgica. No iban a perdonar. No iban a olvidar. No iban a permitir que el silencio se convirtiera en impunidad. Uno de los primeros en tomar el micrófono fue un senador de la oposición, un hombre conocido por su verbo filoso y su memoria implacable. Miró hacia la silla vacía del candidato y comenzó a hablar. Su voz era firme, cargada de indignación contenida. Debo recordarle a este Congreso y a todos los colombianos lo que sucedió ayer. Salió la confirmación. El grupo de la Segunda Marquetalia es el responsable del asesinato del senador Miguel Uribe. Este no es un tema menor. No podemos tratarlo como si fuera una noticia más del noticiero de la noche. Esto es grave. Esto es sangre. Esto es muerte. El senador hizo una pausa. Sus palabras flotaban en el aire denso del recinto. Los demás congresistas lo escuchaban en silencio. Algunos asentían. Otros tomaban notas. Todos sabían que lo que venía a continuación era crucial. Quiero recordarles de dónde salió la Segunda Marquetalia. No fue por generación espontánea. No apareció de la nada. Salió de los acuerdos de La Habana. Salió del proceso de paz que se suponía iba a traer tranquilidad a esta nación. Pero no trajo paz. Trajo traición. El congresista levantó un dedo acusador, como si señalara a un fantasma invisible en la sala. Iván Márquez era el jefe negociador de las FARC. Firmó los acuerdos. Le dieron una curul en el Senado. A Santrich le dieron otra en la Cámara de Representantes. Les regalaron las curules como si fueran premios por buen comportamiento. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron. Se volaron. Huyeron. Y lo hicieron a pesar de que los Estados Unidos había solicitado su extradición. La voz del senador subió de tono. La frustración era palpable. Y aquí es hora de ajustar las cuentas políticas. Yo recuerdo perfectamente quién fue a la cárcel a recogerlos. Recuerdo quién defendió su salida. Recuerdo quién argumentó que eran víctimas de un supuesto entrampamiento. La salida de esa cárcel dio con su fuga. Y después montaron un grupo terrorista. El primer desmovilizado de las FARC que volvió a las armas. Y ese grupo, esa Segunda Marquetalia, es la que asesinó a Miguel Uribe. Es la que nos tiene amenazados a varios líderes de oposición en este momento. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido leve del sistema de ventilación y el clic ocasional de las cámaras fotográficas. ¿Dónde está el senador Cepeda hoy? Que nos cuente cuál es su famosa teoría del entrampamiento. Que nos explique por qué defendió a Márquez y a Santrich.
Que nos responda por qué no permitió que fueran extraditados cuando eran criminales buscados por la justicia internacional. Aquí hay responsabilidades políticas. Y frente a esas responsabilidades no se pueden seguir haciendo los desentendidos. El congresista respiró profundo antes de continuar. Sus siguientes palabras fueron como un martillo golpeando un yunque. La defensa de la criminalidad cobra vidas. Haberle dicho a todos los colombianos que aquí lo que había era un entrampamiento, que esos eran hombres buenos, que debían ser liberados, que no debían ser extraditados. Todo eso tuvo consecuencias. Y la consecuencia es que hoy nos dicen que ellos, los que él defendió, son los asesinos de Miguel Uribe. Otro senador pidió la palabra. Era una mujer de voz clara y mirada penetrante. Tomó el micrófono y agregó otra capa a las acusaciones. Quiero hacer una reflexión adicional para todos los colombianos que nos están escuchando. La segunda Marquetalia está vinculada con el régimen de Maduro. Todo el mundo tiene que recordar cómo se hablaba en el gobierno anterior de que iban a dar de baja a Iván Márquez. Pero no lo hicieron. ¿Saben por qué? Porque el régimen de Maduro lo salvó. Lo rescataron. Lo atendieron en uno de los hospitales de élite del chavismo. La senadora caminó unos pasos por el estrado. Gesticulaba con las manos para enfatizar sus palabras. Entonces la pregunta que nos viene es esta: si el gobierno de Maduro mantiene relaciones íntimas con la segunda Marquetalia, si ese grupo está matando a la oposición, si ese grupo es el responsable del asesinato de Miguel Uribe, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe al gobierno actual? ¿Cuál es la responsabilidad del candidato presidencial que defendió a los fundadores de ese grupo terrorista? La congresista levantó la voz hasta casi gritar. Aquí no podemos seguir con un gobierno que se dice amigo del régimen de Maduro. Un régimen que es amigo de los asesinos de Miguel Uribe. Un régimen que nos tiene amenazados a todos nosotros. Exigimos respuestas del gobierno. Respuestas inmediatas. Y exigimos respuestas del candidato Cepeda, que fue el artífice de la teoría del entrampamiento con la que liberaron a Márquez y a Santrich. Los mismos que después mandaron a matar a Miguel Uribe. Los murmullos comenzaron a crecer en la sala. Los congresistas del pacto histórico se movían incómodos en sus asientos. Sabían que tenían que defender a su candidato, pero las acusaciones eran graves, documentadas, públicas. Una senadora del partido del gobierno, una mujer de edad avanzada y voz temblorosa, pidió la palabra para intentar apagar el incendio político que consumía el recinto. Nuestro candidato a la presidencia es uno de los políticos más serios de este país. Está enfermo en este momento. Ya le había comunicado al secretario su ausencia. Así que no vengan aquí con tonterías a decir cosas que no son ciertas. Pero su defensa sonó débil. Casi desesperada. Como un intento de poner una curita sobre una herida profunda. La oposición no iba a dejar pasar esa explicación tan simple. Otro congresista, un hombre joven de movimientos enérgicos y voz potente, tomó el micrófono. Su intervención iba a cambiar el tono del debate. Ya no se trataba solo de terrorismo y responsabilidad política. Se trataba de algo mucho más concreto, algo que todos los colombianos podían entender: dinero. Presidente, tengo una pregunta muy sencilla. Si yo contrato a una persona para que me pinte el apartamento por días y la persona no va, pero aún así me cobra los días trabajados, ¿me está robando o no me está robando ese salario? Hizo una pausa dramática antes de responder su propia pregunta. Me está robando, presidente. Y yo hoy quiero hacer un llamado de atención serio. Aquí no se puede volver costumbre que todo aquel que decide convertirse en candidato presidencial entonces se va de campaña, sigue cobrando su salario de congresista y no viene a ejercer las labores por las cuales le están pagando. El joven congresista señaló hacia la silla vacía con un gesto teatral. En el debate del ICET, yo tengo la desgracia de tener durante 3 años y medio al lado al senador Cepeda. En ese debate no estuvo. Lo reporté públicamente. Hay millones de visualizaciones de ese video. Ayer, presidente, esta silla se mantuvo vacía. Y si yo divido el salario de un congresista colombiano, a este señor le están pagando en un día lo que un colombiano promedio se gana en un mes. Hoy se está ganando más de 1.600.000 pesos diarios. Y es la tercera vez en estas 2 semanas que yo veo esta silla vacía. Su voz subió hasta casi convertirse en un grito de indignación. ¿Dónde está el candidato? Porque si hoy como candidato se roba el salario,
Entonces, ¿qué va a hacer como presidente? Hago este llamado porque queremos verlo aquí. No puede ser tan cobarde de salir a decir que no va a ir a debates porque claramente tiene rabo de paja. Sabe de su pasado. Sabe lo que le vamos a sacar. Ahora no puede entonces venir a decir que, así como no va a ir a debates, tampoco va a venir a ejercer sus labores como congresista. Se paga un salario para trabajar. Y el salario no se roba. Aquí debería estar el candidato. Los aplausos estallaron en las bancadas de la oposición. Los flashes de las cámaras iluminaban la sala como relámpagos. Los periodistas escribían frenéticamente en sus libretas. Esta era la noticia del día. Del mes. Quizás del año electoral. Pero la estocada final aún no había llegado. Una senadora conocida por su dureza en los debates, una mujer de voz grave y presencia imponente, pidió la palabra. Lo que iba a decir no solo atacaría al candidato ausente. Iba a atacar todo el movimiento político que representaba. El resultado del domingo pasado en la consulta del pacto histórico tiene que generar alarmas sobre la supervivencia de la democracia en este país. Sus palabras cayeron como bombas sobre el recinto. Están muy felices celebrando. Aquellos que no pasaban de 9.000 votos en lista abierta ahora están eufóricos. ¿Por qué están tan felices? Porque aquí votaron los clanes dueños de la contratación pública. Esos mismos que roban y roban de gobierno a gobierno. Esos mismos que eran señalados como mafias. Esos mismos que financiaron la precampaña. Aquí se enriquecieron y se robaron los puestos en las listas del pacto. La senadora sacó unos papeles de su carpeta y los agitó en el aire. Estamos haciendo un estudio con base en las cifras que pedimos a la registraduría. Vamos a demostrar que el pacto gana en la periferia. Qué curioso. Gana donde la Defensoría del Pueblo tiene los mapas de riesgo. Donde nosotros no podemos ir a hacer campaña. Donde en la segunda vuelta meterán todos los votos dominados por los fusiles del narcotráfico y la minería ilegal. Hizo una pausa para tomar agua. Después continuó con una declaración devastadora. Esto no es una victoria para el pacto. Esto es la debacle de la supervivencia de la democracia para este país. El mapa de la guerra va a definir el futuro. El mapa de los clanes políticos va a definir el futuro. Alcaldes que fueron llamados por el gobierno nacional. Les prometieron descongelar proyectos. Y a cambio pusieron en las listas del pacto a sus senadores y representantes. La senadora miró directamente a las cámaras de televisión. Esto tiene que generar una alarma nacional. Lo que vimos no fue un triunfo democrático. Fue un triunfo de la maquinaria ladrona. Un triunfo del narcotráfico. Un triunfo de la minería ilegal. El debate había alcanzado su punto máximo de tensión. Los congresistas del pacto histórico intentaban interrumpir. Pedían la palabra. Gritaban desde sus bancadas. Pero la presidenta del Senado mantenía el orden. Las acusaciones habían sido lanzadas. Los dardos envenenados habían sido arrojados. Y el blanco de todos ellos era un hombre que ni siquiera estaba presente para defenderse. Afuera del Capitolio, los ciudadanos colombianos observaban el drama político con una mezcla de fascinación y horror. En las cafeterías, en las oficinas, en los hogares, todos hablaban de lo mismo. ¿Era cierto que el candidato había defendido a terroristas? ¿Era verdad que se estaba robando el salario? ¿Tenía responsabilidad en el asesinato de un senador? Las redes sociales ardían. Los hashtags relacionados con el caso se volvían tendencia. Los analistas políticos llenaban horas de programación televisiva discutiendo cada detalle. Los periódicos preparaban sus portadas con titulares explosivos. En algún lugar de Colombia, en una oficina privada lejos del Capitolio, el candidato presidencial del pacto histórico observaba las noticias en una pantalla de televisión. Su rostro era una máscara impenetrable. ¿Qué pensaba en ese momento? ¿Sentía miedo? ¿Sentía rabia? ¿Sentía arrepentimiento? Sabía que las acusaciones no iban a desaparecer con el tiempo. Sabía que tendría que dar respuestas. Pero también sabía que cada palabra que dijera sería analizada, diseccionada, utilizada en su contra. El silencio era una estrategia. O quizás era simplemente cobardía, como habían dicho sus opositores. Recordaba perfectamente los días de las negociaciones de paz en La Habana. Los largos debates. Las discusiones sobre justicia transicional. Las promesas de un país diferente. Había creído en ese proceso.
Había defendido a los negociadores de las FARC. Había argumentado que merecían una oportunidad, que la paz requería sacrificios, que había que confiar. ¿Cuándo exactamente todo se había desmoronado? ¿Cuándo los héroes de la paz se habían convertido en los villanos del terror? ¿En qué momento preciso la segunda Marquetalia había nacido de las cenizas de los acuerdos de La Habana? Recordaba haber ido a la cárcel. Recordaba haber abogado por la liberación de los líderes guerrilleros. Recordaba haber creído que el entrampamiento era real, que Estados Unidos estaba manipulando el proceso, que había que proteger los acuerdos a toda costa. Pero ahora un senador estaba muerto. Miguel Uribe Turbay había sido asesinado. Y según los informes de inteligencia, la segunda Marquetalia era la responsable. El mismo grupo fundado por los hombres que él había defendido. Los hombres que había ayudado a liberar. ¿Cómo explicar eso ante las cámaras? ¿Cómo mirar a los ojos a la familia de Uribe? ¿Cómo convencer a los colombianos de que no tenía sangre en las manos? El candidato apagó la televisión. El silencio llenó la habitación. Afuera, la tormenta política rugía. Adentro, solo había el sonido de su propia respiración. En el Senado, el debate había terminado. Los congresistas abandonaban sus bancadas. Los periodistas corrían a editar sus notas. Los camarógrafos empacaban sus equipos. Pero todos sabían que esto no había terminado. Esto apenas comenzaba. La historia de Colombia estaba siendo escrita en tiempo real. Y en esa historia, el candidato presidencial del pacto histórico era ahora uno de los personajes principales. No como el héroe que había imaginado ser, sino como el villano que sus enemigos habían pintado. Las elecciones se acercaban. Los colombianos tendrían que decidir. ¿Le creían al candidato ausente? ¿Confiaban en sus explicaciones sobre enfermedad y compromisos de campaña? ¿O veían en su ausencia la confirmación de todas las acusaciones? En las calles de Bogotá, un grupo de ciudadanos se reunía en una plaza. Llevaban carteles con el rostro de Miguel Uribe. Exigían justicia. Exigían respuestas. Exigían que los responsables políticos del terror rindieran cuentas. Una anciana de cabello blanco y ojos cansados levantaba un cartel con manos temblorosas. En él había una pregunta escrita con marcador negro: ¿dónde está el candidato? Esa misma pregunta resonaba en millones de hogares colombianos. ¿Dónde estaba? ¿Por qué se escondía? ¿Qué tenía que ocultar? Un periodista de investigación revisaba documentos en su oficina. Tenía acceso a los registros de asistencia del Senado. Los números eran claros. El candidato había faltado a más de 20 sesiones en los últimos 2 meses. Todas las faltas coincidían con debates difíciles, con temas espinosos, con momentos en los que tendría que responder preguntas incómodas. El patrón era obvio. No era enfermedad. No eran compromisos de campaña. Era evasión sistemática. Era cobardía institucionalizada. El periodista preparaba su artículo. Sería publicado al día siguiente en la portada del periódico más importante del país. El titular ya estaba decidido: el candidato fantasma. En otra parte de la ciudad, un abogado penalista estudiaba el caso desde un ángulo diferente. ¿Había responsabilidad penal? ¿Se podía acusar al candidato de complicidad en el asesinato? ¿O solo había responsabilidad política? La ley era clara en algunos aspectos y difusa en otros. Defender a alguien no era un crimen. Abogar por la no extradición no era ilegal. Creer en la teoría del entrampamiento no violaba ningún código penal. Pero el tribunal de la opinión pública funcionaba con otras reglas. Y en ese tribunal, el candidato ya había sido juzgado y condenado. En las oficinas del pacto histórico, los estrategistas de campaña se reunían en crisis. Tenían que hacer control de daños. Tenían que cambiar la narrativa. Tenían que poner al candidato frente a las cámaras para que diera su versión de los hechos. Pero él se negaba. Decía que no era el momento. Que necesitaba más tiempo. Que primero tenía que organizar sus ideas. Que cualquier declaración apresurada sería usada en su contra. Los estrategistas sabían que el tiempo jugaba en contra. Cada día de silencio era otro día de titulares negativos. Otra jornada de memes en redes sociales. Otro ciclo de noticias dominado por las acusaciones de la oposición. Uno de los asesores más cercanos al candidato intentaba razonar con él. Tiene que salir. Tiene que hablar. Tiene que dar la cara.
El silencio lo está matando políticamente. La gente quiere respuestas. Los medios están crucificándolo. Si no habla ahora, la narrativa quedará definida por sus enemigos. Pero el candidato negaba con la cabeza. No entienden la trampa. Si salgo ahora, me van a despedazar. Van a tergiversar cada palabra. Van a sacar todo de contexto. Necesito el momento perfecto. Necesito el escenario correcto. Necesito que la atención mediática baje un poco. Pero la atención no bajaba. Al contrario, crecía cada día. Los programas de opinión dedicaban horas enteras al tema. Los comediantes hacían chistes sobre la silla vacía. Los artistas callejeros pintaban murales satíricos. Colombia entera hablaba del candidato que se escondía del crimen de Uribe. En la residencia de la familia Uribe, el dolor se mezclaba con la rabia. La viuda del senador asesinado daba entrevistas. Exigía que todos los responsables pagaran. No solo los sicarios que habían apretado el gatillo. También los ideólogos que habían creado las condiciones para el crimen. Los políticos que habían liberado a los terroristas. Los defensores de criminales que ahora se presentaban como candidatos presidenciales. Sus palabras eran un puñal para el candidato del pacto histórico. Mi esposo está muerto por culpa de gente que defendió terroristas. Por culpa de gente que impidió su extradición. Por culpa de gente que les dio credibilidad a asesinos. Y ahora esa misma gente quiere gobernar Colombia. ¿Van a permitirlo los colombianos? La pregunta flotaba en el aire como una acusación eterna. Los sondeos de opinión comenzaban a reflejar el impacto del escándalo. La intención de voto del candidato del pacto histórico caía punto tras punto. Los votantes indecisos se alejaban. Incluso algunos de sus propios seguidores expresaban dudas. En las reuniones del partido, las voces críticas comenzaban a alzarse. Algunos sugerían que quizás debían considerar cambiar de candidato. Que tal vez él ya estaba demasiado quemado. Que posiblemente necesitaban un rostro nuevo, sin el lastre de las acusaciones. Pero cambiarlo implicaba admitir derrota. Implicaba reconocer que las acusaciones tenían fundamento. Implicaba destruir toda la narrativa de campaña que habían construido durante meses. El candidato seguía en su refugio. Seguía evitando las cámaras. Seguía ausente del Senado. Su silla permanecía vacía día tras día, como un monumento a la evasión política. Los colombianos observaban este drama con una mezcla de fascinación y desesperanza. ¿Estos eran los líderes que tenían? ¿Estas eran las opciones para el futuro de la nación? ¿Un candidato acusado de defender terroristas y que ahora se escondía en vez de dar la cara? En las universidades, los estudiantes de ciencia política analizaban el caso como un ejemplo perfecto de crisis de comunicación política. Discutían las estrategias. Debatían las opciones. Especulaban sobre el desenlace. Algunos profesores señalaban que este era el fin de la carrera política del candidato. Que nadie se recuperaba de un golpe mediático de esta magnitud. Que la historia lo recordaría como el hombre que huyó de sus responsabilidades en el momento más crítico. Otros argumentaban que en política nunca hay que subestimar la capacidad de recuperación. Que, si lograba cambiar la narrativa, si daba una explicación convincente, si mostraba empatía con las víctimas, todavía podría salvar su campaña. Pero los días pasaban y el candidato seguía sin aparecer. En el Capitolio, cada vez que iniciaba una sesión del Senado, todos los ojos se dirigían automáticamente hacia esa silla vacía. Los periodistas la fotografiaban. Los opositores la señalaban. Se había convertido en el símbolo más poderoso de la campaña electoral. La silla vacía decía más que 1000 palabras. Hablaba de evasión. Hablaba de cobardía. Hablaba de un hombre que aspiraba a gobernar un país, pero no podía enfrentar a sus colegas en el Congreso. Y entretanto, en algún lugar de Venezuela, los líderes de la Segunda Marquetalia observaban el caos político que habían desatado en Colombia. El asesinato de Uribe había logrado su objetivo. Había sembrado el terror. Había debilitado a la oposición. Había desestabilizado el proceso electoral. Y lo más irónico de todo es que también había debilitado a uno de sus antiguos defensores. El candidato que alguna vez los había protegido ahora era destruido por las consecuencias de esa protección. La política es un juego cruel. Y en este juego, no hay lealtades permanentes. Solo hay poder. Y quien no puede mantenerlo, es devorado por él.
Las elecciones se acercaban cada vez más. El calendario electoral era implacable. Pronto habría debates obligatorios. Pronto habría eventos públicos ineludibles. Pronto el candidato no podría seguir escondiéndose. Y cuando ese momento llegara, tendría que dar respuestas. Tendría que mirar a las cámaras. Tendría que enfrentar a sus acusadores. Tendría que explicar por qué defendió a terroristas. Por qué se opuso a su extradición. Por qué su silla había permanecido vacía tantas veces. Y sobre todo, tendría que explicar si tenía o no responsabilidad en la muerte de Miguel Uribe Turbay. Colombia esperaba. Con los brazos cruzados. Con escepticismo. Con desconfianza. Pero esperaba. Porque en una democracia, por imperfecta que sea, los ciudadanos tienen derecho a respuestas. Tienen derecho a la verdad. Tienen derecho a saber quién es realmente el hombre que quiere gobernarlos. Y si ese hombre no puede dar la cara, si ese hombre no puede responder preguntas simples, si ese hombre no puede estar presente en el trabajo por el que le pagan, entonces quizás no merece la confianza del pueblo. La historia estaba siendo escrita. Y el candidato ausente tendría que vivir con las consecuencias de su silencio. Porque en política, como en la vida, el silencio nunca es neutral. El silencio es siempre una declaración. Y en este caso, era una declaración de culpabilidad ante los ojos de millones de colombianos. La silla vacía seguiría siendo fotografiada. Seguiría siendo mencionada. Seguiría siendo el símbolo más poderoso de una campaña que se derrumbaba bajo el peso de acusaciones graves y de un candidato que había elegido esconderse en vez de luchar. Y así, día tras día, la pregunta seguía resonando en cada rincón de Colombia. ¿Dónde está el candidato? ¿Dónde está el hombre que quiere gobernar la nación? ¿Dónde está el defensor de los acuerdos de paz? La respuesta era evidente para todos. Estaba escondido. Estaba huyendo. Estaba evitando la responsabilidad más básica de un líder, dar la cara y responder por sus actos. Y mientras él se escondía, Colombia sangraba. Colombia lloraba a sus muertos. Colombia exigía justicia. Colombia esperaba respuestas que quizás nunca llegarían. Porque algunos políticos, cuando son confrontados con la verdad, prefieren la oscuridad del silencio a la luz de la transparencia. Prefieren la comodidad de la ausencia al riesgo de la presencia. Prefieren esconderse que enfrentar. Y ese, quizás, es el crimen más grande de todos. No las decisiones pasadas. No los errores políticos. Sino la cobardía presente. La negativa a rendir cuentas. La huida permanente. La patria merece más. Los colombianos merecen más. Las víctimas merecen más. Pero la silla seguía vacía. Y el candidato seguía ausente. Y Colombia seguía esperando respuestas que tal vez nunca llegarían. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Crees que el candidato debe dar la cara y responder por estas acusaciones, o piensas que el silencio es una estrategia política válida? Déjame tu opinión en los comentarios.